Buen día, ¿cómo están? Hoy estamos entre amigos con Meldon Law. Con nosotros está el señor Emercio Aponte, será nuestro invitado de hoy, pero primero vamos a hablar sobre algunas novedades que tenemos para estos días con Meldon Law. Lo primero que todo es que quiero informarles que nosotros ayudamos con personal injury and criminal defense, defensa criminal y lesiones personales. Si nos quieren llamar, por favor, no duden en comunicarse con nosotros. Nada más con la consulta, nada se les va a cobrar. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en llamar y que sea antes de los 14 días que tuvieron su accidente. O sea, si tienen su 14, no dejen pasar 14 días, por favor. También tenemos un sorteo con mochilas para los niños en lugares positivos. Vamos a donar una cantidad de maletas escolares con útiles para el comienzo del año para los niños del 2024 al 2025 para los niños de Marion County y Alachua. Otro de los eventos que tenemos es el aniversario de Spurs. Ellos van a celebrar su tercer año y va a ser en agosto 12, el día lunes. Van a tener buffet, van a tener comida y van a recordar dinero para la fundación de Ronald McDonald's. Otro de los eventos que tenemos es patrocinado para la sexta expo anual en el aire libre en el centro de Ocala. Esto será llevado a cabo como la sexta exposición anual. Y si pueden comprar los tiquetes serán a $5 en línea. Entonces, si están interesados en participar, no duden en hacerlo. También somos patrocinadores para la fundación de Ronald McDonald's de Red Shoes. El 17 de agosto será a las 6 p.m. Van a haber donaciones, van a haber rifas, van a haber comida. Si están interesados, chequen la página de Ronald McDonald's o comuníquense con nosotros para tener más información. También no se les olvide que ya casi llegamos a Fall Season y vamos a tener muchos juegos, los juegos de los Gators, fútbol americano, básquetbol y más cosas de deportes. Entonces, si están interesados, no se les olvide participar, síganos en Facebook, en Instagram y cada vez que haya un concurso, por favor, no duden en poner sus comentarios, van a haber muchos giveaway y se podrán ganar algunos tiquetes y entradas para nuestros tailgates y todo lo que estaremos haciendo para la temporada de Ford. Ahora sí, muy buenos días, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, Emercio, cuéntanos un poquito sobre ti, cómo ha sido tu transcurso en Gainesville, qué has hecho, cuéntanos de tu vida. Bueno, voy a tratar de hacer el cuento largo, corto. Básicamente, tengo en Gainesville viviendo desde el 2015 y en los Estados Unidos desde el 2014. Okay. En el 2014 nos vinimos de vacaciones la familia y ya estando aquí, bueno, conversamos con, en definitiva, quien fue nuestro abogado y nos recomendó que aplicáramos a una visa de talento profesional. Se aplicó a la visa de talento profesional, gracias a Dios se aprobó, se nos dio la residencia, la ciudadanía. Mi esposa y yo éramos profesores universitarios en Venezuela, yo en la Escuela de Derecho y ella en la Escuela de Medicina. Y estamos aquí en Gainesville porque ella aplicó a una posición en la Universidad de la Florida y obtuvo la posición en el 2015. Oh, wow. Y actualmente es faculty en UF, en la Escuela de Medicina, se dedica específicamente al área de investigación como lo hacía en Venezuela. Okay. Y yo en el 2016 tuve la posibilidad de tomar el examen de la barra en Illinois. Gracias a Dios lo pasé. Me juramenté ante la Corte Suprema de Illinois en noviembre de ese año. Y a partir del día siguiente comencé a dedicar mi práctica de manera exclusiva al derecho de inmigración y nacionalidad. Porque okay, la barra de la Florida permite a los abogados que tenemos licencia de otros estados de los Estados Unidos tener oficina permanente en la Florida siempre y cuando indiquemos que nuestra práctica se limita a derecho federal y el derecho de inmigración es un derecho federal. Oh. Y es básicamente cuando yo apliqué la visa de talento profesional que le informé al gobierno qué es lo que yo venía a hacer y cómo iba a aplicar mi talento aquí en los Estados Unidos. Precisamente les dije que iba a tomar el examen de la barra y después me iba a dedicar a la parte migratoria, trabajando esencialmente casos de corte humanitario, ¿no? Pero por eso estamos en Gainesville. De hecho, recuerdo un famoso hecho, un curioso hecho que me sucedió en la Corte de Inmigración en Miami. Estaba en una audiencia y el juez me dice, ¿a qué hora quiere usted que yo le coloque la audiencia?
Y yo digo, ciudadano juez, por favor, colóquemela a partir de la 1 de la tarde, porque recuerde que yo estoy en Gainesville. Y en ese momento él salió de los records, paró la grabación y me preguntó, ¿qué hace usted en Gainesville? Y digo, bueno, yo trabajo como abogado de inmigración en Gainesville. Me dice, no creo que me haya entendido la pregunta. ¿Qué hace usted en Gainesville si allá no hay oficinas de inmigración, no hay tribunales de inmigración, no hay nada allá? Y dije, bueno, es que mi esposa es faculty en UF. Ok, ya me ha dicho todo, no hay problema. Pero básicamente desde el 2016 hasta ahora me he dedicado a practicar el derecho migratorio. Soy miembro de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. Actualmente tengo oficina no solo en Gainesville, sino también en Orlando. Oh. Tuve la oportunidad de dar clases en FAMU College of Law en Orlando durante los veranos, durante 3 o 4 veranos. Y actualmente soy profesor colaborador de la Universidad Abierta de Cataluña. Todas sus clases son online y me permiten entonces seguir dentro de la academia. Okay. Ese es, a grosso modo, parte de mi historia. De la historia. Bueno, entonces sacamos preguntas ahora. ¿Qué opinas con lo que está pasando ahorita para Venezuela? Bueno, la situación en Venezuela es bastante compleja, ¿okay? Es tan compleja que es muy difícil poderla describir en poco tiempo, pero básicamente y de manera sencilla, lo que está sucediendo en Venezuela es que nosotros tenemos desde hace 25 años un régimen totalitario que no comenzó con Maduro, comenzó con Chávez, pero Chávez ejercía el poder de una manera distinta y tenía otras características que permitían que el régimen pudiera ejercer determinados tipos de control sin que se le etiquetara como dictadura o gobierno totalitario. Después que muere Chávez, las personas que asumen el poder no tienen esas mismas características, esas mismas condiciones, y entonces recurren precisamente a la represión cuando la población les adversa, ¿no? De hecho, hay una investigación en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad y el fiscal de la Corte Penal Internacional llegó en su informe del 2020 a concluir que al menos en el 2017, de abril del 2017, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y yo creo que actualmente lo que está sucediendo hoy día, en estos 2 días después de las elecciones, la represión que se está generando y que se ve en los medios de comunicación y que de repente también amigos que todavía están allá y que siguen trabajando en el área han compartido, ratifican precisamente esa acción represiva por parte del gobierno en contra de todos aquellos que se le oponen. De hecho, hay un concepto que está documentado a nivel internacional que se habla del enemigo interno. Para el gobierno, el enemigo interno es todo aquel que en un momento determinado se atreve a expresar una opinión contraria al régimen. Y es ese enemigo interno el que está siendo perseguido, tiene riesgo de ser detenido, torturado, incluso de perder la vida. Lamentablemente esa es la realidad que existe en Venezuela. ¿Y cómo afecta ahorita en este momento, hablando sobre migración, cómo está afectando, digamos, el proceso de que llevan ahorita del TPS y todas esas cosas de residencia, ciudadanía, asilos? Bueno, fíjate, esta circunstancia refuerza aún más las bases del TPS y la posibilidad de que las personas que tengan asilo y que estén bien documentados puedan tener la protección. Vamos a hablar primero del TPS. El TPS es una protección de carácter general. El gobierno estableció la protección del TPS basado no solo en aspectos políticos, sino en una serie de circunstancias que están sucediendo en Venezuela. Estamos hablando del aspecto político, violación a los derechos humanos, crisis humanitaria. Todas esas circunstancias siguen existiendo en Venezuela y dado los hechos que han venido ocurriendo, al menos en estos 2 últimos días, esas circunstancias se siguen reforzando. Entonces, si esas circunstancias se mantienen, sin duda el TPS se va a tener que mantener y prorrogar por parte del gobierno. Okay. Desde el punto de vista de los asilos, cada asilo se tiene que decidir de manera individual. No hay la posibilidad de que el gobierno le otorgue asilos de forma general a todas las personas que han aplicado el asilo. Cada quien tiene que defender su caso de forma particular. ¿Dónde está entonces la importancia de lo que está sucediendo con cada caso en particular? Actualmente están llamando los casos de asilo del 2014, 2015, 2016.
Estamos hablando de que son 10, 9, 8 años que esos asilos fueron introducidos. Yo les recomiendo a todas aquellas personas que tienen asilos del 2014, 2015, 2016, que no esperen que le llegue la notificación de la entrevista para tratar de actualizar su caso, porque normalmente es demasiado tarde, sobre todo si presentaron su caso de asilo por sí solos o con una persona que no es abogado o con una agrupación que no está acreditada por el gobierno de los Estados Unidos. Porque probablemente esos casos tengan fallas. Aún habiéndolo incluso introducido con abogados, como han pasado tantos años, hay mucha información nueva que puede ser utilizada para reforzar el caso. Eso es importante que la gente contacte a su abogado si lo tiene, y si no tiene un abogado, que contacte a un abogado que le permita ver su caso. Si no tiene copia del expediente, pedir una copia del expediente, que normalmente se tarda entre 2 meses y medio a 3 meses, ver el caso y ver cómo se puede reforzar. De tal manera que si le llega la entrevista ya la persona esté preparada. Si tiene TPS, ¿cuál va a ser la consecuencia si el oficial de asilo considera que no es elegible para el asilo? Le va a cerrar el asilo. Le va a dar una notificación donde le dice: te voy a dar 16 días para que me convenzas de que yo estoy equivocado. Si no lo convence, el oficial de asilo le va a cerrar el asilo, va a perder la oportunidad de obtener la residencia, y de repente tenía la posibilidad de obtener la residencia, de ganar ese asilo, pero como no estuvo preparado, como no estuvo bien soportado, entonces se lo negaron. Y no lo van a enviar a corte porque está protegido por el TPS, pero va a perder la posibilidad de obtener una residencia. El TPS no abre la puerta a la residencia por sí solo. De ahí la importancia de que las personas se dediquen a actualizar su caso de asilo, sobre todo si tienen asilos del 2014, 2015, 2016. Ok. Referente a ahorita que llegan votaciones, cómo está el sistema migratorio, digamos, ahorita en Florida, las nuevas leyes y todo lo que han impuesto, pues porque hubo hace un poco tiempo que mucha gente se estaba yendo de Florida para Texas, para otros estados, porque estaban asustados, pues por su, pues no tenían su residencia, ciudadanía. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, básicamente hay acciones todavía en los tribunales en contra de esas leyes. La persona que no tiene permiso de trabajo ciertamente no puede trabajar legalmente dentro de los Estados Unidos, es una realidad. En cuanto a las elecciones que vienen, todo va a depender de quién gane las elecciones. Dependiendo de quién gane las elecciones, cada grupo, cada presidente, cada candidato que está previsto o que tiene posibilidades de ganar, tiene sus propias políticas migratorias. Si gana un determinado grupo, probablemente las políticas migratorias se van a endurecer. Si gana el otro grupo político que actualmente está gobernando, probablemente esas políticas van a seguir el mismo camino con ciertos cambios que ellos consideran que se tienen que hacer para evitar que efectivamente haya irregularidades en cuanto a la aplicación de las leyes migratorias. Las leyes migratorias, si se aplican correctamente, entonces muchas personas van a tener la posibilidad de quedarse aquí. Digamos, ¿qué pasa con las familias que, digamos, hay una persona que es residente, otro que es ciudadano, otro que no tiene todavía papeles, alguien que no ha sacado papeles? ¿Cómo afecta esa mezcolanza de estatus legal en una familia si los llegan a coger a todos, digamos, en un accidente de tráfico? Bueno, uno no, nunca las sabe. personas que tengan estatus no tienen problemas. Las personas que no tienen estatus y son detenidas corren el riesgo de ser puestas en un proceso de deportación. Y en ese proceso de deportación tendrán que hacer valer las defensas que tengan con la finalidad de evitar que pueda emitirse una orden de deportación. Pero hoy en día existe un programa que el gobierno va a implementar a partir del 19 de agosto, que se llama un proceso para promover la unidad y la estabilidad de las familias, dedicado a esposos de ciudadanos americanos que cumplan determinados requisitos. Van a tener la posibilidad de aplicar a lo que se llama un parol. Si ese parol se otorga, entonces esas personas van a tener la posibilidad de aplicar a la residencia y lograr salir de las circunstancias en las que se encuentran. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, personas que hayan entrado a los Estados Unidos sin ser admitidos o que no les hayan dado parol. ¿Cuáles son esas personas que entran a los Estados Unidos sin ser admitidos y no les han dado parol? Son las personas esencialmente que entran por la frontera. Pero cuando una persona entra por un puerto de entrada, normalmente entra con una visa, la persona es admitida y está dentro de los Estados Unidos en virtud de que ha sido inspeccionado. O si se presenta un puerto de entrada
el oficial no tiene documentos, una visa que le permite entrar, plantea, por ejemplo, que viene a aplicar el asilo, el oficial analiza sus circunstancias, se le hace todo el procedimiento de rigor y le dan parol. Esa persona evidentemente también puede, si después se casa con un ciudadano americano, al igual que el que entró siendo admitido, aplicar a una petición familiar y una residencia. Pero la persona que entra por la frontera, que después es liberada sin haberle dado parol, no tiene esa posibilidad. No tiene esa posibilidad porque la ley establece que aquel que esté, en este caso específico, casado con un ciudadano americano y existe una petición familiar del ciudadano americano al extranjero, para que ese extranjero pueda aplicar la residencia dentro de los Estados Unidos tiene que haber sido admitido o tuvo que haberse dado parol. Por eso el primer requisito es que la persona extranjera esté en los Estados Unidos sin haber sido admitido o que no se le haya dado parol. El segundo requisito es que esté casado con un ciudadano americano al 17 de junio del 2024. Toda persona que esté casada con un ciudadano americano del 17 de junio del 2024 para atrás pudiera calificar. El tercero es que tenga al menos 10 años en los Estados Unidos al 17 de junio del 2024. Y el cuarto requisito, el siguiente requisito es que no haya cometido crímenes que lo hagan inadmisible, que lo hagan inelegible para la residencia. Todavía no se ha comenzado a aceptar este tipo de solicitudes, que es básicamente la solicitud de un parol. Recuerden, tienen que haber entrado por frontera, estar casado con un ciudadano americano al menos al 17 de junio del 2024, tener al menos 10 años para esa misma fecha, no tener récord criminal o que el récord criminal que tenga no le afecte la posibilidad de aplicar a la residencia y por supuesto que demuestre que merece el ejercicio discrecional del gobierno para darle ese parol. Si el gobierno le da el parol, entonces la persona va a poder aplicar a la residencia basada en una petición familiar. Okay. Esa es una manera que está utilizando actualmente el gobierno para promover precisamente la unidad y la estabilidad de la familia, lo que tú me estás planteando. ¿Qué sucede si yo, que soy ciudadano americano, estoy casado con una extranjera que entró por frontera, no tiene papeles? La situación de ella está bajo la sombra, es delicada. Pues si ella cumple con estos requisitos, ella pudiera, por esta vía, obtener un parol, yo pedirla y aplicar a la residencia. Este procedimiento, y hay que tenerlo en cuenta, no se ha iniciado. Inmigración solo va a aceptar peticiones a partir del 19 de agosto del 2024. Lo importante es que no acepten la asesoría de alguien que les diga que puede enviar la aplicación actualmente, porque Inmigración claramente ha dicho que toda aplicación que se reciba antes del 19 de agosto va a ser negada, porque además los requisitos tienen que estar publicados en el registro federal. Todavía no se ha hecho. Y digamos, otro caso sería, ¿qué pasa, digamos, con esas familias que se separaron por la ley que salió y que hubo todo ese rollo de que se tenían que ir de la Florida porque si los cogían manejando, si los cogían en las calles, los deportaban inmediatamente? ¿Qué pasa, digamos, con las personas que acobijan a sus familias? Digamos, yo soy ciudadana o residente y acobijo a familiares míos que vinieron por la frontera y ponen direcciones, cosas a nombre de mi casa, de donde yo vivo y los acobijo. ¿Eso tiene consecuencias en Florida? No, en principio sí, esas personas evidentemente están en proceso de deportación, es decir, entraron y fueron detenidos en la frontera, se les hizo una entrevista de medio creíble o sin entrevista de medio creíble, fueron dejados en libertad bajo reconocimiento o bajo parol, y vienen aquí un familiar aquí en los Estados Unidos. Ellos tienen documentación que demuestra que están en un proceso, en teoría un proceso de deportación o en cualquier otro proceso migratorio, ¿no? No debería haber ninguna consecuencia en ese sentido. Te repito, hay acciones que están en los tribunales atacando estas normativas. A ver qué sucede con esas acciones, ¿no? Pero evidentemente la persona que tenga esa documentación entregada por el gobierno federal es lo que le permite demostrar que está en los Estados Unidos porque está en un proceso de deportación o está bajo parol y va a ser puesto en proceso de deportación o va a aplicar al asilo o aplicó al asilo. O sea, son personas que están buscando protección y que tienen documentos que demuestran que efectivamente están bajo esas circunstancias. Sí, hay diferentes casos. Hay personas que también llegan en avión con su visa y deciden quedarse. Se quedan más allá del tiempo permitido, efectivamente. Eso es cierto. La realidad es muy amplia y cada caso es distinto.
Es distinto. Sí, está un poco complicado ahorita que vienen las elecciones en noviembre. Va todo, pues ahí sabremos qué pasará para el siguiente año, ¿no? Todo depende, las políticas migratorias cambian dependiendo de quién esté en el gobierno, porque efectivamente es el gobierno el que indica qué políticas se van a seguir o no. Y dependiendo de quién gane, esa política evidentemente va a cambiar. ¿Qué tan largo está el proceso, digamos, para una persona que quiere aplicar para residencia, ciudadanía? Todo depende siempre de la oficina que esté llamada a decidir el caso. ¿Cuál es la mejor manera de verificar el tiempo de procesamiento? Los servicios migratorios tienen una página donde dice el tiempo de procesamiento. Uno coloca tiempo de procesamiento a USCIS, uno coloca el tipo de caso, coloca la oficina que se va a encargar de conocer ese caso y el sistema le arroja, mira, el 80% de los casos normalmente se deciden en este tiempo. Por decirte, el caso del TPS de los venezolanos que hayan aplicado inicialmente, en teoría dice que el 80% de los casos se deciden en 6 meses. La nacionalidad depende de la oficina. El proceso de nacionalidad puede durar entre 6 meses, un año, pero normalmente, por lo menos la experiencia que tiene la oficina, es que normalmente los casos de ciudadanía en 6 meses ya están siendo llamados para la entrevista de ciudadanía. Igual en los casos de residencia, también todo depende de la oficina, porque los casos de residencia se deciden dependiendo de la oficina que corresponda, basado en el lugar donde vive la persona. Okay. Nosotros acerca de Gainesville, ¿qué oficinas tenemos? Gainesville, la oficina que corresponde a Gainesville es la oficina de Jacksonville. Esa es la oficina que lleva los casos de las personas que viven en Gainesville. En el caso de la ciudadanía, Jacksonville es la oficina. Lo que ha venido haciendo Jacksonville es que se apoya en la oficina de Orlando para que se lleven a cabo allá entrevistas de las personas que en principio la oficina que corresponde es Jacksonville, viajan a Orlando, le hacen la entrevista y normalmente el mismo día le hacen la juramentación. El juramento. Es una ayuda entre oficinas, pero la oficina que corresponde para las peticiones migratorias de la gente que vive en Gainesville es la oficina de Jacksonville. El caso de los asilos es distinto, porque las oficinas de asilo son independientes. O sea, la persona que tiene un asilo y vive en Gainesville, la oficina que le corresponde de asilo no está en Jacksonville. Antes había una suboficina en Jacksonville de la oficina de asilo de Miami, que es la que tenía jurisdicción sobre toda la Florida. Pero hoy en día tenemos 2 oficinas de asilo, una en Miami y otra en Tampa. Entonces las personas que viven en Gainesville y que tengan asilo y que los llamen a entrevistas, los van a llamar a hacer la entrevista en la oficina de asilo de Tampa. Ok. Tips y recomendaciones que le hagas a las personas que están buscando obtener, legalizar su proceso acá en Estados Unidos. Mira, el mejor tip que yo le puedo dar a una persona es que busque asesoría legal de un abogado con licencia en los Estados Unidos o de una organización debidamente acreditada por el gobierno para prestar servicios migratorios. Porque cuando uno inicia un procedimiento migratorio, uno está poniendo sobre la mesa el futuro de uno. Y la mejor manera de tratar de garantizar que ese procedimiento va bien encaminado es hacerlos con personas que estén preparadas para ello. Uno no puede garantizar que los casos se van a ganar. Uno garantiza que uno va a poner el mejor empeño y va a poner la capacidad que uno tiene, el conocimiento que uno tiene para que ese caso sea decidido de manera favorable. Pero uno no puede asegurar que eso vaya a suceder. Pero uno tiene la responsabilidad como abogado, igual que las organizaciones acreditadas por el gobierno, de hacer las cosas de manera apropiada y correcta para que la persona, si realmente tiene la posibilidad de obtener ese beneficio migratorio, lo obtenga. Entonces yo creo que ese es el mejor consejo, no irse por buscar personas que no sean abogados con licencia en los Estados Unidos o irse con organizaciones que no estén acreditadas por el gobierno de los Estados Unidos, porque no tienen garantía de que esas personas realmente conozcan y manejen todo el aspecto migratorio, porque es extremadamente difícil manejar todo el aspecto migratorio.
Ok, y cuéntanos cómo te puede contactar las personas acá en Gainesville, Orlando o en diferentes ciudades de Florida. ¿Cuál es tu número? ¿Cómo trabajas tú? ¿Horarios? Bueno, básicamente nosotros, como te dije, tenemos oficina en Gainesville, tenemos oficina en Orlando. Nosotros trabajamos, la oficina de Orlando trabaja de 8 a 5, la oficina de Gainesville trabaja de 8:30 a 5:30. Pueden llamar al teléfono 321-330-9060. Pueden escribir al correo electrónico a immigrationlaw@gmail.com. Pueden buscar mi nombre y poner abogado de inmigración, sobre todo la gente que está en la Florida, le va a aparecer la página web de la oficina. Pero una vez que nos contactan, nosotros establecemos una consulta. Si la persona está en las ciudades donde nosotros tenemos oficinas, las consultas son personales. Si la persona está fuera, en una ciudad que no es ciudad donde tengamos oficinas, lo podemos hacer utilizando sistemas de videoconferencia. Y basado en la consulta, nosotros le decimos si es factible o no llevar su caso, porque no agarramos los casos porque de repente la persona aspire a tener una aplicación migratoria. Lo agarramos si consideramos que podemos defender realmente a esa persona y si consideramos que efectivamente esa persona califica, de tal forma que la persona tenga la certeza de que nosotros creemos firmemente en que ella califica para la solicitud que se está presentando, y por eso vamos a trabajar de manera correcta, apropiada, con todo el conocimiento que podamos tener del caso para que su caso sea decidido favorablemente. Pero si nosotros consideramos que la persona no califica, le recomendamos que busque otro abogado, que converse con otra organización que de repente puede tener un punto de vista diferente a la oficina, pero no lo tomamos si nosotros consideramos que no lo podemos defender. Ok, bueno, ya todos ustedes saben. Por favor, llámenos al email, número, y pues si tienen alguna pregunta respecto a migración, residencia, ciudadanía, asilos, diferentes ciudades, me imagino, países. Sí, nosotros cubrimos todos los Estados Unidos. Ustedes nos pueden dejar saber y no se les olvide que hay que buscar ayuda de una persona que esté certificada, por favor, para que su proceso pueda ser más factible. Reportando desde la Universidad de la Florida, donde Albert y Alberta compiten por penales. Alberta con la mirada fija y determinación, y Albert decidido a atajar todos los penales, cueste lo que cueste. ¡Qué desastre! Menos mal que Meldon Law es el único socio oficial y legal de nuestros Florida Gators. Así que si usted ha sufrido una lesión, no se preocupe, porque Meldon Law lo va a poder ayudar. Meldon Law no se echa para atrás hasta que haya llegado a su gol. We still hear it. The sound of victory. The joy of being part of something great. And while things may not be the same right now, we haven't gone anywhere. If you bleed orange and blue, then Meldon Law is the firm for you. Mira lo que les he hecho a mi camioneta. Esto es tu culpa. Yo estaba primero saliendo y usted me chocó a mí. No. Fuiste tú. Yo voy a llamar ahora mismo a Jeffrey Meldon, mi abogado. Jeffrey, mi esposo, llámalo. Meldon Law habla Jeffrey. Una mujer loca aquí. Me acaba de tocar la camioneta. ¿Un cliente nuevo? Sí, pero un poco complicado.